Bueno, en esta sección vamos a hablar de cuándo detener la prueba y cómo hacer interpretaciones de las formas de onda. En este momento, pues debemos recordar que estamos enfocados en el ABR de umbral, el cual no va a tener la misma morfología que vemos en los cuadros o en los libros de texto, porque estamos usando una tasa mucho más alta, estamos usando filtros diferentes y aquí vamos a hacer un énfasis en la onda 5. Entonces, bueno, la pregunta principal en esta sección es ¿cuándo terminar un registro? Entonces, lo que podemos ver en pantalla es una onda 5 con una sombra de color verde y aquí es donde vamos a ver dónde continuar una prueba o dónde decidimos detener, dar por finalizada una prueba. Entonces vemos que la morfología de esta curva señalada con la curva verde es diferente a la que está en la esquina de color rojo, por lo que les comentaba. No es como una morfología del libro de texto porque estamos usando parámetros diferentes. De nuevo, en las guías del Reino Unido nos recomiendan un número de promediaciones por onda aceptadas, dependiendo de dos factores. El primero es el tamaño de la respuesta y el segundo el nivel de actividad de fondo. Esto significa que estamos buscando un nivel de señal ruido, en donde la señal sea por lo menos 3 veces más grande que el ruido. Sin embargo, viendo solamente la onda, no podemos saber cuánto ruido hay en el registro, por lo que tenemos diferentes enfoques para saberlo. El primero, o más tradicional, es establecer un número de 2000 barridos, lo cual en teoría es suficiente para saber si hay un ABR presente, pero vemos por qué esto no puede ser siempre efectivo. Por ejemplo, si tenemos 2000 promediaciones en un paciente que se está moviendo todo el tiempo, es muy diferente a tener las 2000 promediaciones en un paciente que está profundamente dormido. En este caso, el Eclipse de Interacoustics tiene tecnologías que nos van a ayudar a definir más específicamente estos niveles de ruido. Estas dos herramientas se llaman el ruido residual y el FMP. Entonces, el mensaje aquí es que no deberíamos estar usando como tal esta medida tradicional de las 2000 promediaciones, siendo que podemos utilizar estas estimaciones mucho más acertadas del nivel de ruido, como el ruido residual y el FMP. Veamos cómo funciona la calculadora de ruido residual en el Eclipse. Entonces, vamos a ver 5 variables en la forma de onda. Si imaginamos cómo ingresa el sonido, la onda va a ser muy grande al principio porque hay una gran cantidad de ruido residual, pero a medida que vamos avanzando en la prueba, ese ruido se va reduciendo y la variabilidad también se reduce, por lo que estimamos que hay una menor cantidad de ruido y podemos detener la prueba. En niños utilizamos un valor de 25 nanovoltios. El cálculo de FMP es una medición de señal ruido. Entonces tenemos una línea base, por lo que vamos a medir los grados de la señal en un rango de cálculo. El ruido es muy fácil de medir porque está determinado en el ruido residual. Solamente vamos a elegir las variaciones y luego comparamos la señal contra el ruido, lo que nos va a dar el nivel de FMP estadísticamente calculado y nos va a indicar si el ABR es una respuesta correcta. Basada en una estimación de señal ruido de FMP en niños mayor a 7 o en mayor a 3.1 en adultos, tenemos un 99% de seguridad de lo que vemos en pantalla si es una respuesta de ABR real. La medición de ruido residual y FMP son herramientas que nos ayudan como clínicos a saber cuándo detener y cuándo hay una buena calidad en nuestros registros. En el software lo podemos ver como una barra en la parte superior de la pantalla.
Aquí lo vamos a ver más grande. Entonces tenemos en la parte izquierda el letrero, la etiqueta que dice FMP y en la parte derecha la parte que dice ruido residual. Entonces vamos a empezar con el ruido residual. Vemos que hay una escala en nanovoltios, desde 200 nanovoltios, que es el nivel más alto de ruido residual, hasta 40 nanovoltios, el cual va a ser el nivel aceptable de ruido residual. Entonces, lo que sucede al principio de la prueba es que el ruido residual es alto y a medida que vamos haciendo las promediaciones, este ruido va disminuyendo. Y vamos a saber cuándo terminar la prueba cuando alcancemos los valores vistos en la diapositiva anterior. Por otro lado, el FMP es un cálculo de señal ruido. Entonces, si el ruido es alto, esperamos que el FMP empiece desde abajo y con las promediaciones esté aumentando hasta alcanzar un ABR presente. Con estos dos parámetros sabemos cuándo detener la prueba en el caso en que tengamos un FMP alto y un ruido residual bajo. Y lo que esperamos ver en la pantalla pues será una respuesta muy clara de ABR. En este caso sabremos que está presente y que tiene una buena calidad, por lo tanto podremos detener la prueba. Veamos otro escenario que puede suceder en la clínica, donde tenemos un nivel muy bajo de FMP y un ruido residual también muy bajo. Pues lo que podemos decir en esta situación es que a pesar de que el ruido es muy bajo y la calidad es muy buena, no hay una respuesta de ABR presente. Lo que esperamos ver en la pantalla es una línea plana. Aunque veamos que no hay una respuesta presente, pues en este caso también podríamos detener la prueba. Otro escenario que podemos ver es que tengamos un nivel muy bajo de FMP y un ruido residual bastante alto. Entonces, lo que veremos en la pantalla en ese caso es un registro ruidoso que realmente pues no luce como un ABR. En este caso, realmente no sabemos si está presente o ausente, por lo que aquí la recomendación es continuar la prueba, pues está con una calidad bastante mala. En este caso, lo que buscaremos al continuar con la estimulación es reducir el ruido residual e incrementar el FMP para ver si encontramos una respuesta. O dado el caso también que se reduzca el ruido residual y el FMP continúe siendo bajo, para determinar que definitivamente la respuesta está ausente. En este otro caso vemos un FMP alto, pero también un ruido residual bastante alto. En este caso tenemos un 99% de confianza de que lo que está presente en la pantalla es real, pero la verdad el resultado no es de muy buena calidad. Porque pues hay demasiado ruido residual y aquí es donde el audiólogo entra con su experticia profesional y da su propia interpretación. Bueno, entonces vemos que antes de hacer una interpretación de la forma de onda es necesario hacernos varias preguntas. Aquí estamos viendo en la pantalla un registro a 40 decibeles NHL y tenemos que decidir si esto es normal o anormal. Entonces, para responder a esta pregunta nos vamos a hacer 3 preguntas adicionales. La primera de ellas, ¿esto es repetible? Segundo, ¿esto luce como un ABR? Y en tercer lugar, ¿cuál es la relación entre la señal y el ruido? Entonces, primero, vamos a ver y sentir, mirar y sentir. Entonces, ¿esto tiene una morfología de onda 5? Sí, efectivamente la tiene. Vamos a ver la latencia. ¿Es esta una latencia correcta para la edad? Entonces, en el eclipse tenemos datos normativos para diferentes edades. Esto nos puede ayudar como guía para definir si es una onda 5 o no. Y por último, la amplitud.
que normalmente debe tener un tamaño por lo menos de 0.1 nanovoltios. Entonces, esta onda que estamos viendo en pantalla cumple efectivamente con los parámetros de morfología, latencia y amplitud. Entonces, se encuentra dentro del rango de lo que estamos esperando. En segundo lugar, vamos a ver la repetibilidad y hay varias maneras de mirarlo. Pues lo tradicional que hacemos es volver a hacer otra onda para ver pues si cumple exactamente con la misma morfología de la primera. Algo que podemos hacer alternativamente es ver las curvas A y B que separan los barridos y así podemos comparar las curvas de forma de onda. En este caso en pantalla estamos viendo una curva adquirida con un estímulo clic. En las curvas A y B se va a separar la rarefacción y la condensación. La curva A muestra la rarefacción, mientras que la curva B muestra la condensación. Lo que vemos es que la morfología entre las dos polaridades es bastante similar. Además, si vemos el ruido residual es bastante bajo, por debajo de 40 nanovoltios, por lo que no hay necesidad de hacer más repeticiones de esta curva. Ahora vamos a ver la relación señal-ruido. Entonces, también aquí podemos ver que el Eclipse hace una estimación usando el FMP y el ruido residual. En este caso, el registro que estamos viendo en pantalla corresponde a un adulto y el FMP es mayor a 3.1, lo cual se considera normal en adultos. Asimismo, el ruido residual es menor a 40 nanovoltios, entonces de nuevo tenemos un criterio de normalidad y pues podemos ver una respuesta real de ABR. De nuevo, refiriéndonos al programa de tamizaje auditivo neonatal del Reino Unido, nos dice que debemos clasificar cada forma de onda en una de 3 categorías. Cuando obtenemos una respuesta clara, entonces vamos a utilizar la sigla CR. RA para una respuesta ausente e INC cuando tenemos una respuesta inconclusa. Entonces vamos a ver la definición para cada una de estas. Para obtener una respuesta clara, es decir, CR, debe haber un alto grado de correlación entre las réplicas y las formas de onda, mostrando las características esperadas de amplitud, latencia y morfología. En la segunda parte del párrafo nos habla de que la amplitud de la respuesta debe ser por lo menos de 40 nanovoltios y que debe ser por lo menos 3 veces más grande que el nivel de ruido de fondo. Esto es lo que venimos hablando con el FMP. Cuando no hay una respuesta clara, pero la calidad del ruido es buena y vemos que hay una línea plana, en la pantalla podemos decir que es una respuesta ausente. Y aquí vemos que nuevamente utilizamos uno de los valores que veníamos hablando, que es el de 25 nanovoltios. Y por último, si no hay una respuesta clara, debe ser marcada como inconclusa. Y en este punto es donde debemos decidir si continuamos con las promediaciones o si se hace un mejor trazo para mejorar el ruido residual. Como les comentaba, el objetivo de este webinar es definir el umbral, pero durante este proceso vamos a necesitar ciertas habilidades para saber qué hacer. Entonces vamos a saber cuál es el protocolo para determinar el umbral, teniendo en cuenta dos parámetros, velocidad versus precisión. Entonces vamos a ver que no perderemos el tiempo haciendo estimulaciones con sonidos demasiado altos. Lo usual es iniciar con estímulos 40 decibeles por encima del umbral esperado. Y sabemos que de acuerdo a los criterios del protocolo del Reino Unido hay un gold estándar
para realizar las respuestas. Una respuesta clara por encima del umbral o supraumbral, la otra respuesta a umbral y por último debemos tener una respuesta ausente por debajo del umbral. Esto para demostrar que es un umbral auditivo real. Por ejemplo, si empezamos con un paciente normal a 40 decibeles y obtenemos respuesta, bajaremos a 20. Si en 20 decibeles tenemos también una respuesta clara, entonces bajamos a 0 decibeles. En de 0 decibeles vamos a tener una respuesta ausente. Esto nos demuestra que tenemos una respuesta clara encima del umbral, en el umbral y por debajo del umbral. Y bueno, realmente estos pasos de 20 decibeles son demasiado grandes. Si estamos frente a un paciente con pérdida auditiva, lo ideal sería hacer pasos muchísimo más pequeños, como de 5 decibeles. Entonces, lo importante es que si encontremos el nivel donde el paciente tiene un rango de audición suficientemente bueno para desarrollar habla y lenguaje en un futuro. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Empezamos a 40 decibeles, obtenemos una buena onda 5, una buena respuesta. Vamos a la estimulación de 20 decibeles, de nuevo hay una onda 5 presente y disminuimos hasta 0 decibeles en donde la respuesta es ausente. En el caso del oído izquierdo hicimos una estimulación adicional a 10 decibeles y aquí nos preguntamos si realmente eso era necesario. Si ya sabemos que el paciente tiene una audición suficiente para desarrollar habla y lenguaje, entonces pues realmente esta medición de 10 decibeles en este caso no es estrictamente necesaria. Entonces, el ABR forma parte del camino, la ruta que sigue el paciente, especialmente en la valoración, pero también en la amplificación. La amplificación puede verse en muchas formas diferentes, pero usualmente los pacientes diagnosticados con pérdida auditiva tendrán audífonos. Hablando puntualmente de los audífonos y los resultados de ABR, vemos que se hace una conversión. En ABR utilizamos decibeles NHL, pero los audífonos funcionan con decibeles EHL o SPL. Entonces, en los adultos lo que se hace es una conversión del audiograma, el cual es medido en decibeles HL, a una prescripción de esos decibeles SPL. En el caso de los potenciales evocados o del ABR, utilizamos decibeles NHL, los cuales pues no son equivalentes a los mismos decibeles HL de la audiometría que hacemos en los adultos. En el pasado teníamos que hacer un factor de corrección al momento de hacer la programación de los audífonos, pero hoy en día es muchísimo más sencillo porque algunos audiólogos del Reino Unido desarrollaron esta tabla y es una calculadora de Excel que es muy accesible. Solamente necesitamos ir al sitio web que está escrito aquí en la parte inferior de la pantalla y descargar esta calculadora donde vamos a introducir los valores que obtuvimos en la valoración con ABR y esto nos va a generar una conversión automática. Entonces es una herramienta bastante fácil de usar y que nos puede ser de mucha ayuda en la adaptación protésica. Bueno, recuerden que en la academia hay muchísimos más webinars relacionados con el tema y pues esperemos que los visiten. Hay unos mucho más específicos hablando de enmascaramiento, que fue un tema que no tratamos en este momento, y pues un poco más profundizando en el ruido residual y el FMP. Entonces recuerden visitar la academia para ver mucho más material relacionado con este tema.